Análisis con Ángel Verdugo. Nueve con 18, aquí está Ángel Verdugo. Ángel. ¿Qué tal? Buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Agradezco eso. Pascal, para cerrar la semana con los temas políticos y regresar a lo que realmente es importante, que es la economía, como bien sabes, y mucha gente personas que nos escuchan saben lo elevado de la inflación y que se resiste con las medidas que se tienen en política monetaria para reducirla, particularmente en los meses de noviembre y diciembre, que hay una tendencia a un consumo mayor que el resto del año. Son meses, noviembre y diciembre, de una inflación más alta que el resto de los meses. De tal manera, pues, que no sería raro que en diciembre la inflación, la del todo el año, tocara los niveles de 7.1, 7.2 quizá, ¿no? Habría que ver. Por supuesto, Banco de México utilizará su instrumento por excelencia, que es elevar la tasa de interés como una forma de elevar el precio del crédito, desestimular el consumo. Sin embargo, lo que iba a consumir la gente ya lo compró en muchos casos, ¿verdad? Pero en fin, esperemos pues que quepa el buen juicio en millones de electores mexicanos y empiecen, una vez que ese acontecimiento donde la patria está amenazada, que se cerrará el domingo con la final entre estos dos grupos, yo espero que una vez que los victoriosos festejen y que los derrotados también se resignen con unas buenas chelas bien frías, pero urge que el elector mexicano conozca qué está pasando en el país, que se interese por eso. ¿Por qué digo esto, Pascal? Mira, hace todavía quizá en el sexenio del presidente Díaz Ordaz y en el caso, quizá extendiéndonos al presidente Echeverría y voy a ser todavía flexible hasta Miguel de la Madrid, la política mexicana establecía una regla muy interesante. El candidato que designaba el PRI, o que se destapaba, como se decía en ese momento, automáticamente se hablaba ya del próximo presidente de la República. No había distinción alguna entre esas dos etapas fundamentales en la vida de un político. La etapa aceleradísima de candidato y luego la etapa ya que establece el puesto para el cual haya sido elegido, que es la de gobernante. Estoy hablando, por supuesto, de presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República. Era perfectamente aceptable que la designación o el destape del candidato o el que recibía las palabras mayores, para citar a Espota, era el próximo presidente de la República. Sin embargo, poco a poco se fue abriendo esa etapa de prácticamente 7 años a dos etapas claramente diferenciadas. La etapa del candidato, propiamente dicha, y la etapa del gobernante. Eso generó un vicio perverso, Pascal. ¿Por qué? Porque los partidos empezaron a privilegiar la parte, vamos a decir, frívola, el oropel de la etapa del candidato. Porque decían, bueno, es que si quiero tener un buen gobernante, primero tengo que ganar. Y para ganar tengo que presentarlo a este como atleta, carita, galán, simpático, inteligente, todas las virtudes. Y lo de gobernar, pues ya veremos a quién le ponemos o a quién pone él a su alrededor para poder gobernar bien. Sin embargo, la experiencia muestra que eso no funciona en la práctica de la gobernación. Hoy estamos ante una situación muy curiosa, porque alguien podría afirmar que Mir puede ser un buen gobernante, pero un mal candidato, por muchas razones. La primera es su forma misma de ser. O sea, un hombre tranquilo, un hombre austero, mesurado, prudente,
pero como candidato se requiere lo que yo llamo el elemento Alka-Seltzer, esa efervescencia. Se requiere como candidato a alguien como Ricardo Anaya, pues aguerrido, buen polemista, una persona que debate, que trabaja para las galerías, pudiéramos decirlo así. En ese sentido, no podría yo afirmar que Ricardo Anaya sería un mal o buen gobernante, porque no le hemos visto responsabilidades, pero sí puedo afirmar ante lo visto de él y su conducta y las victorias, entre comillas, que ha obtenido, que sería un excelente candidato. Aguerrido, peleador, que se documenta, que es un excelente expositor, es articulado, y en el caso del doctor Meade, es un hombre prudente, con una exposición pausada, como si estuviera, vamos a decir, en una cátedra. Quizá los argumentos que expresa sean más sólidos que los del adversario aguerrido, pero al final de cuentas las galerías presuponen que en la etapa de la candidatura debe verse esa garra del candidato, esa ambición legítima del poder. Yo creo que eso nos puede generar muchos problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque pudiera esto dar lugar a la llegada de sin que esto quiera decir que pienso que López es un buen candidato, pero vamos a decir el que tiene el aplauso de las galerías, pudiera llegar a alguien cuyo desempeño como candidato fue el mejor y ganó, la gente votó por las razones que sean, pero un pésimo gobernante. En el caso de Meade, la moneda está en el aire, es decir, yo no podría asegurar va a ganar o va a perder, pero los números hasta ahorita, si se mantuvieran, si todo constante, quizá habríamos perdido la posibilidad de un buen gobernante en aras de que no fue un buen candidato con las características que dije ahorita, así exuberante, una cosa, no sé cómo decirlo, pues, ¿no? Pero alguien que atrajere la atención. Estoy acordándome ahorita de aquellas expresiones en la campaña del candidato entonces, Enrique Peña Nieto: a ese bombón lo quiero en mi colchón, con ese mangazo yo me embarazo. O sea, consignas de una profundidad política que espanta hasta el más pintado. Es decir, esa es la etapa que hoy a muchos ingenieros de la imagen les seduce. Es decir, hay que hacer que el ciudadano o que la ciudadana grite eufórica: a ese bombón lo quiero en mi colchón. Es decir, es una visión de cortísimo plazo, porque deja de lado que si esa persona es elegida con esas trampas mercadotécnicas, con ese oropel, eso va a generar muy posiblemente un problema en la gobernación. De la gente que se rodee, de la lasitud en un determinado momento en la gobernación, etcétera, etcétera. Pero el problema subsiste. ¿Cómo hacer para una persona tranquila, una persona mesurada? Bueno, a lo mejor el ejemplo es Perú, con Kuczynski, ¿no? Así es. Pedro Pablo Kuczynski, que yo creo que podría, no voy a establecer comparaciones, pero voy a hablar del caso peruano. Un hombre técnico, mesurado. Un hombre, ¿no?, que se ha movido toda su vida en las esferas de las altas finanzas internacionales. Y además enfrentando a un fenómeno propiamente peruano, no lo comparo con nada, pero la hija de Fujimori, ¿no? Así es, claro. Y bueno, pues a lo mejor ahí hay un ejemplo para quienes estén interesados en tratar de encontrar referentes al proceso mexicano, a lo mejor lo pueden encontrar ahí. Y te voy a dar 2 ejemplos más en esa misma tesitura, dirían los clásicos. Sebastián Piñera y también Macri en Argentina. No tanto Macri, porque al final de cuentas es argentino y todo argentino es un tango. Sí, digamos, en es esencia, un empresario. ¿verdad? Así es, pero además los años que estuvo como gerente de un equipo de fútbol, no sé cuál, ¿verdad? Pero el Boca Juniors, entonces eso le dio contacto con los libres y locos, pues por decirlo. Pero en el caso de Chile, Piñera, un empresario, un hombre prudente también, y por otro lado se encuentra con estos demagogos, estos jovencitos que desde la huelga estudiantil quieren pasar a gobernar un país con los antecedentes que tiene Chile.
Pues ya lo veremos, pero bueno, sí hay... Creo que el tema vale la pena... diferencias muy marcadas entre quienes aparecen el día de hoy como los dos principales aspirantes. Mid ya será candidato, pero no sabemos en los otros quiénes serán, ¿no? Ángel Verdugo, buen fin de semana. Aquellos que sean seguidores de eso que llaman deporte de las patadas, pues que disfruten ese espectáculo cavernario un tanto primitivo, pero bueno, en fin, no le entienden al béisbol, ni modo, no tengo yo la culpa, ¿no? Gracias, Ángel. Hasta el lunes.